Buenas tardes, bienvenidos al programa educativo UPU Online. El tema de hoy se titula La empresa familiar ante la crisis, acciones y recomendaciones. Agradecemos a todas las personas que se conectan regularmente a nuestro programa y a los que lo hacen por primera vez, los animamos a continuar allí, conectados, vinculados. El equipo profesional de la Facultad de Ciencias Empresariales sigue atento, observando lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, las circunstancias, al empresario, al profesional, y alrededor de ello viene planteando temas. Sin embargo, escuchando sus sugerencias para futuros temas, sabemos que a través del chat y de los distintos medios ustedes nos pueden hacer llegar para tratar temas que sean útiles y de interés. Conversar, intercambiar puntos de vista es una forma de redescubrir cosas, de compartir experiencias, fortalece nuestras iniciativas. Así que vamos empezando. Los profesionales que fueron invitados el día de hoy se han aproximado bastante a la realidad de la empresa familiar, a través del estudio, a través de investigaciones o por la vivencia propia. De la Corporación Universitaria Adventista, UNAC Colombia, docente investigador con experiencia y liderazgo de servicio en las organizaciones, nos acompaña el doctor Carlos William Marín. Saludamos a Carlos. Muy buenas tardes. Es un gusto poder participar de este maravilloso conversatorio. Desde Colombia estoy con ustedes, muy amables. Muy bien. De nuestra sede en Juliaca, docente, empresario, director de Progestión Perú, está con nosotros el magíster Elmer Lupaca. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Espero poder compartir con ustedes experiencias y algunos momentos muy bonitos que se van a vivir hoy. Claro que sí. Desempeñándose como docente en la sede de Lima, con experiencia en liderazgo y desempeño en emprendedurismo del egresado, la licenciada Jessica Erazo. Saludo para ella. Gracias, muchas gracias. Es un gusto enorme poder estar con ustedes en esta hora y felicitar a la universidad porque crea estos espacios de aprendizaje. Muy bien. Les cuento, colegas, y a todos los cibernautas conectados, que según información del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en el Perú, alrededor del 80% de las empresas existentes son de origen familiar. Fíjense, grandes o pequeñas o medianas, y estas contribuyen con el 40% del Producto Bruto Interno. Es suficiente razón para saber que son importantes, que tenemos que atenderlas, que tenemos que conocer sus características, y quizás muchos de los que en este momento están con nosotros siguiendo este diálogo tienen esa vivencia actualmente participando de una empresa familiar. Pero hay ciertas cosas curiosas que nos va a llevar a la conversación. Fíjense ustedes, solo el 30% de las empresas familiares llegan a pasar hasta una segunda generación. Y de ese total, solo el 15% pasa hasta una tercera generación. Quiere decir que las empresas se van extinguiendo conforme va pasando el tiempo y quizás terminan con el patriarca. El principal motivo por el que las empresas familiares no pasan a las siguientes generaciones es porque quien lo funda no tiene probablemente un plan de sucesión bien marcado, bien diseñado, bien estructurado. Las prácticas que tienen para trasladar a los nuevos líderes tal vez no son las más adecuadas. En muchas ocasiones nos dice este estudio que inclusive hay cierto recelo en poder nombrar a alguien más como líder en la empresa familiar por temor a la reacción del resto de los integrantes de la familia. Y eso ya se convierte en un problema porque el líder de una organización sabemos que necesitamos que trace un plan de acción, de control, asegurando el crecimiento, el desarrollo de la empresa. Por eso que en la empresa familiar se plantean retos. Uno de los primeros es el tema de la planeación estratégica empresarial. Muchas pequeñas empresas no están muy animadas o convencidas o preparadas para una planificación estratégica. Y sucede lo mismo con las empresas familiares, porque a veces están absortos con la tarea del día a día
o porque no tienen los conocimientos como para implementar un planeamiento estratégico. Y eso trae problemas porque el equipo, que son generalmente la familia y los trabajadores, no saben cuál es el derrotero y qué se espera de ellos, y eso no permite muchas veces alcanzar objetivos. Otro de los desafíos es el buen manejo de los conflictos. Se origina por la falta de recursos, por la naturaleza del negocio, y afecta no solamente a la empresa, sino hasta las relaciones familiares. Y allí, muy cerquita a esto, está el tema de las finanzas. A veces mezclar un poco la finanza de la empresa con la finanza personal, se tiene la idea de que con eso se pueden reducir costos, abaratar algunas cosas, pero a la larga trae problemas a la economía o inclusive a tributos y tantas otras cosas que van a acompañar a la organización. Pero todo esto es una realidad para las empresas familiares y son sus características propias a lo largo del tiempo que estas han venido desarrollando. Pero ahora vamos a conversar de ello y también cómo se agudiza eso en este periodo, en este tiempo que no es el tiempo normal. Como decía alguien, es un nuevo normal, un post-pandemia, un post-crisis o durante cómo estaremos levantando alas durante esta época. Entonces, ¿cómo se agudiza en este tiempo? ¿Qué podemos hacer para confrontarlo? Son las cosas que vamos a ir conversando. Y a mí me gustaría empezar con el tema justamente de esto de la sucesión, del liderazgo, de cómo se porta el líder ante esto, ¿no? Que de ellos no solamente esperábamos que tengan la gran idea y el esfuerzo y el emprendedorismo de formar una organización, sino qué podrían más aportar con respecto al liderazgo y cómo mantenerlo así, con éxito, y ya no nos pase esto de las generaciones truncadas, ¿no? Carlos, quisiéramos pedirte que tú empieces a compartir sobre este detalle. Muy amable, doctor Jarama. Sin duda alguna que esta es una buena época para reflexionar, especialmente en cuanto al legado y la razón de ser de las empresas familiares. Yo quisiera agregar lo que usted mencionaba anteriormente, que se calcula que a nivel mundial el 90% de las empresas son familiares. Y adicionalmente aportan el 70% de los empleados como empresas privadas. Y también se calcula que el 58% del Producto Interno Bruto es generado por empresas familiares a nivel global. Así que sin duda alguna esto resalta la gran importancia que tienen este tipo de organizaciones. Pero, como usted también lo mencionaba, los estudios dicen que normalmente son muy vulnerables a desaparecer, especialmente en la tercera generación. Así que desde esta perspectiva, pues vale la pena reflexionar en algunos elementos relacionados con el liderazgo de las organizaciones. Un punto de partida importante sobre las empresas familiares es el hecho de que por su naturaleza, por su conformación, por su razón de ser, se les puede considerar un motor de desarrollo social y que a diferencia de muchas otras organizaciones tienen una tendencia a desarrollar una vocación de largo plazo, así como también una fidelidad hacia cada uno de sus públicos interesados, a cada uno de sus grupos de interés. Y esto parte de la base que justamente se puede considerar como uno de sus diferenciadores, significativamente un valor que genera una empresa familiar, el hecho de que tienen una cultura y unos valores que son fuertes porque normalmente se desprenden de quienes los han creado. Y lo que viene allí es el sello justamente de la familia. Así que desde esta perspectiva se plantea como una ventaja muy a favor de la organización el hecho de sus valores y su impacto social. Desde esta perspectiva, uno podría pensar que uno de los temas que se discute hoy día grandemente, que es acerca del propósito de las organizaciones, y sobre todo ese enfoque desde la perspectiva económica y financiera, de alguna manera se puede replantear desde la perspectiva de las empresas familiares, mirándolo desde una perspectiva más social. Así que este es un primer elemento importante para destacar de las empresas familiares, que tienen la tendencia a tener un propósito que podríamos llamar ético. Se dice que dentro de
las razones por las cuales existen estas organizaciones, de acuerdo a estudios que se han hecho, ¿verdad? Es hacer de la empresa un lugar que sea feliz para los empleados, o en otras palabras, fortalecer el empleo. También mejorar la reputación de la empresa, que también significa enfatizar en la reputación de la familia en el mercado. Igualmente se ha destacado la gran retención de personal que se desarrolla en estas empresas y asimismo también el conocimiento de la marca como tal desde la organización. Así que aunque sin duda alguna hay un deseo de crear riqueza, de generar un crecimiento económico para la organización, de alguna manera está supeditado a ese interés social de este tipo de organizaciones. Entonces, es normal que dentro de sus valores se manejen conceptos relacionados con la honestidad, la ética del trabajo, la integridad, el respeto a la familia, la organización empresarial. Y esto hace que estos valores trasciendan a toda la organización. Y entonces se trata de ir más allá de la influencia del grupo familiar, a influir positivamente, pues, tanto en los empleados como en todos los colaboradores, formando, por supuesto, una cultura empresarial que desde esta perspectiva es fuerte, muy coherente y también de alta responsabilidad. Así que desde esta perspectiva, plantear o implementar estrategias en las empresas familiares incluye lanzar o más bien reflejar esos valores de estas organizaciones como tales. Así que desde esta perspectiva, ¿verdad?, el liderazgo se convierte en un elemento fundamental dentro de la organización, por cuanto de allí nacen los valores de quien la funda, pero adicionalmente se reflejan en el desarrollo de la organización como tal. Sin duda alguna que cuando uno piensa en el liderazgo, la razón principal de ser del liderazgo como tal, pues ser efectivo para lograr el propósito de la organización. Y desde esta perspectiva, entonces, el liderazgo en las organizaciones familiares trasciende hacia un propósito que sea ético, lo cual le da valor, haciendo menos importante, por supuesto, el papel del líder desde la perspectiva de figurar, sino más bien de fortalecer y mantener esos valores familiares. Ahora, por supuesto, esto trae como consecuencia algunos desafíos que son tradicionales en las empresas familiares, como parte de este asunto. Así que al decir que una ventaja de una empresa familiar es el hecho de provenir de una estructura familiar donde se revelan sus valores, por supuesto también trae algunos elementos que lo hacen complejo desde esta perspectiva. Peter Drucker, un reconocido experto en estos temas, dice que en las empresas familiares el tema no trasciende tanto por el hecho de la investigación, el marketing o la contaduría, sino más bien que son las reglas administrativas del negocio familiar los que marcan la diferenciación. Y pues esto se da justamente por el hecho de que a partir de cómo inicia la organización y quién la dirige, se determinan los lineamientos de cómo seguirá actuando la organización. Pero a su vez también esto trae algunas dificultades que son bien conocidas tradicionalmente por parte de las empresas familiares. Una de ellas es esa vinculación consanguínea que hay entre los accionistas de la empresa, también la estructura organizacional que tiende a ser muy centralizada. A veces también se dan unos límites difusos entre la empresa y la familia. Por supuesto, también se genera interferencia y superposición entre los roles familiares y los empresariales. Hay una resistencia a la profesionalización. Por supuesto, hay dificultades en el crecimiento de la empresa y especialmente en su gestión. Y como usted ya mencionaba, también está el tema de la sucesión, esa transición generacional que es tan compleja desde esa perspectiva. Pero bueno, quizá... Muy bien, Carlos, te quería comentar, entre lo que estás diciendo, destaco mucho el tema de esa frase, me quedo con esa frase de sello familiar. Un sello familiar que le da la identificación, que le da la ventaja a la empresa a través de sus valores, a través de su cultura, en donde puede ser un aspecto, o lo es, de ventaja competitiva sobre otras, pero ahí es donde, y bien lo mencionabas, el líder transmite de alguna manera esos valores y en su gestión, en su conducta hacia el logro, lógicamente, los objetivos de ser exitosa la empresa familiar,
hace también de que los valores permanezcan y trasladarlos en líneas generales, a pesar de todas esas dificultades que se presentan, que bien remarcabas, se puede ir superando cuando el líder asume esa función de líder, independientemente solamente la de empresario, la de generar recursos. Gracias, Carlos, realmente es esto. Y eso, inmediatamente, cuando ya dije recursos, nos va al tema monetario, que es imposible no tocarlo, ¿no? Y es que las finanzas, de repente, en una empresa como cualquier otra, pequeña o grande, pero en este caso familiar, tiene sus particularidades también. Entonces, mantener una buena salud financiera en toda empresa es importante. Ahora, en las familiares tiene sus características. ¿Qué aspectos debo, de alguna manera, considerar para mantener esta salud financiera? Elmer, quizás podrías ampliar un poquito ya desde el punto de vista financiero. Hasta aquí hemos hablado de líder y ahora el manejo del dinero, de las inversiones, de los recursos. Bien, Ricardo, muchas gracias por el pase. Sí, es verdad. Me gustaría comentarles, para iniciar esto que implica las finanzas en las empresas familiares, es algo particular porque tiene un concepto muy interesante. Bien, he podido extraer un concepto en donde indica, ¿no?, que las finanzas empresariales familiares corresponden, dice, a la gestión de todos los ingresos y gastos que una empresa familiar posee. Es decir, que todos los ingresos y gastos que tiene la empresa familiar están hasta cierto punto controlados por todos, ya que pertenecen a todos. Sucede que en muchas veces se ha podido notar que hay alguien que dirige a la familia. Muchas veces es el padre quien desarrolla la dirección de la familia, pero sus hijos vendrían a ser sus accionistas, puesto que mientras ellos van creciendo a lo largo del tiempo, ya tienen mayor influencia en las decisiones que toman para la empresa. Estamos hablando de una empresa familiar. Y precisamente así debería de ser, ¿no? Normalmente las empresas familiares dan inicio a lo que más adelante podrían ser las medianas o las grandes empresas. Existen muchas investigaciones, incluso experiencias de éxito, donde indican que en una familia se formó la gran idea de negocio. ¿Y luego qué sucedió? Empezaron con el desarrollo de la empresa. Pero particularmente cuando hablamos de las finanzas familiares, sucede de que se necesita un capital semilla. Particularmente, según la realidad, en Juliaca he podido desarrollar un estudio. Era la generación del capital semilla para el emprendimiento. Fue interesante este estudio que realicé con mis alumnos de la Universidad Peruana Unión, donde las conclusiones a las que llegamos fue de que realmente necesitan capital para poder desarrollar negocios. Y sucede que la familia es el primer centro de inversión. ¿A qué me voy? Cuando estamos hablando de finanzas familiares, tenemos que tener en cuenta que los ingresos corresponden a la cantidad de dinero ganado o recaudado que la empresa familiar asume. ¿Qué hace con todo este dinero, con toda esta inversión? Nuevamente, la empresa tiene que controlar adecuadamente sus gastos. Y algo particular en las empresas familiares, se puede notar que los gastos son controlados, no solamente por el padre o el patriarca de la organización, sino que cuando sienten que su empresa es suya, porque realmente es así, todos los miembros de la familia son parte, como si fuesen accionistas, si lo constituirían de manera legal, a esta empresa, y cuidan mucho la parte de los costos y de los gastos. Entonces, quizás sea uno de los factores muy importantes por los cuales las empresas familiares tienen mayor solidez. Particularmente, cuando hablamos de los gastos, hemos podido notar en la investigación que desarrollé el año pasado, no solamente controla el padre, sino controla hasta los pequeños hijos de la empresa, llegan a controlar incluso la forma en cuánto se vende un producto o a cuánto deberían de comprar cierta mercancía para la comercialización. Esto es un aspecto muy interesante, mientras que en las empresas pequeñas o medianas empresas, donde no constituyen familia los trabajadores de esta, se presentan ciertos fraudes o robos, pero la gran confianza que se maneja en una empresa familiar ayuda a manejar adecuadamente las finanzas. Muy bien.
Elmer, destaco el hecho de que haya una tarea conjunta, ¿no? Un control de todos, un centro de inversión que en esa posición de accionista podemos ver las finanzas diferentes y habría que, como dices bien, el líder o el equipo, porque ya por los estudios que compartes, no solamente es el líder, sino el equipo, cuida a esta empresa, aporta a esta empresa, controla a esta empresa de una manera diferente. Pero en algún momento o más adelante vamos a ver también las dificultades que podría traer mezclar un poco lo personal con lo familiar. Y a veces allí es que el inicio de ciertas rencillas, de ciertos distanciamientos que puedan generar, que generan conflictos dentro de la organización. Y de eso quería que Jessica nos amplíe con respecto a las posibilidades o las cantidades de causas que hay alrededor de las relaciones familiares dentro de este tipo de empresas y que nos pueden llevar a conflictos. Sí, gracias Ricardo. Primero hay que tener en claro que el conflicto se ocasiona cuando dos o más personas tienen un pensamiento y una posición distinta respecto a una situación, o incluso intereses y perspectivas distintas. Entonces, eso es el inicio de un conflicto. Es común en las empresas familiares que los miembros de las mismas se vean envueltos en situaciones de conflictos. Estaba revisando un poco las estadísticas y los motivos por los cuales las empresas familiares desaparecen, y es impresionante porque las estadísticas nos arrojan que el 87% de las empresas familiares desaparecen por eso, por conflictos. Y si queremos aún escarbar más y ahondar respecto a ese 87%, indica que hay un 62% que tiene que ver con falta de intereses comunes. Ya la empresa empieza a crecer, estamos hablando de repente de segunda generación o más, entonces los integrantes de la empresa familiar quieren llevar la empresa por un curso distinto, ¿no? Por un rumbo distinto, y es motivo de causal de conflicto y de que pues desaparezcan las empresas familiares. Estamos hablando del 62%. Hay un 25% del 87% que tiene que ver con temas de armonía familiar. Estamos hablando de situaciones, relaciones familiares ya resquebrajadas, conflictos que no han sido atendidos a tiempo y que pues luego te pasan la factura y que hacen que la armonía se rompa y por lo tanto las empresas también desaparezcan. Hay que entender también que la familia y la empresa son dos sistemas que interactúan de manera muy diferente y que tienen una lógica muy diferente y que están obligadas a convivir. Podíamos escuchar pues las intervenciones de mis compañeros, un poco cómo es la interacción. Entonces, estamos hablando, si hablamos de la familia, estamos hablando más de un tema emocional, un lazo de consanguinidad. Estamos hablando que todos quieren pues que se los considere y que se los trate por igual, ¿no? En cambio, cuando hablamos de una familia, perdón, de una empresa, estamos hablando de un sistema un poco más racional, en base a, que está fundamentada en base a criterios técnicos, y obviamente cuando se designan las responsabilidades se tiene que evaluar pues, las competencias y las capacidades técnicas, que pues mediante el sistema familiar no se da esa interacción. Dentro de de repente, las causas más resaltantes de los conflictos tiene que ver un poco con que es un poco las empresas familiares más reacias al cambio, ¿no? Tenemos de repente los patriarcas que han conducido la empresa a través de métodos tradicionales, y tenemos pues los hijos o los nietos que quieren innovar, que quieren incorporar nuevas tecnologías en la empresa,
crear de repente nuevos protocolos, nuevos sistemas, y que hay una situación allí de tira y jala, ¿no? Entonces, pero siempre nos ha pasado lo mismo y siempre hemos hecho de esta misma manera, y ¿por qué tenemos que cambiarla, no? Si hasta ahora hemos logrado, porque lo que hemos logrado es por la forma que hemos venido trabajando. Y pues ahí es un motivo de conflicto, de fricción. También el tema de valores es importantísimo resaltar, porque muchas veces se da a veces choques generacionales, ¿no? Hay cuando se da la sucesión, tenemos de repente nuevas perspectivas, nuevas visiones, nuevos paradigmas de los que le suceden al patriarca o a la matriarca, y pues ahí hay un motivo de conflicto. También podemos resaltar el tema de roles, porque en la empresa familiar puede ser que el gerente general no solamente sea gerente general, sino que es tu padre o es tu hermano o es tu hermana. Y a veces hay una confusión respecto a eso, ¿no? Entonces, a veces pensamos que la familiaridad nos puede dar ciertas concesiones y de repente tomar de manera liviana nuestras responsabilidades. Entonces, entender que la familia es una cosa, pero debemos ser lo suficientemente profesionales para respetar los horarios de trabajo, respetar también mis funciones, y yo que obviamente tengo que responder respecto a los objetivos trazados, ¿no? Otro detalle que es motivo de conflicto también es el tema de no tener claras las expectativas. Y acá tiene que ver también con un tema de liderazgo. ¿Qué significa, pues, las expectativas? Yo tengo que definir o indicar o explicar a la persona qué es lo que se espera de ella. Y esa persona lo tiene que tener claro, porque si no lo tiene claro va a estar un poco en la indecisión, no sé qué es lo que voy a hacer, de repente yo puedo inferir muchas cosas, y estamos hablando que esa persona nunca va a ser productiva, porque nunca se le ha dicho de manera explícita lo que se espera de ella. Y estamos hablando ya añadiendo un problema de liderazgo, porque el líder tiene que encargarse de que todo su equipo sepa qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Y también incorporar, pues, una cultura de excelencia y de mejora continua, que tiene que ver mucho, pues, lo que impregne la impronta del líder, ¿no? Y, pues, cuando nosotros al final, pues, entendamos, es importante que nosotros podamos analizar el motivo de los conflictos, la causal de los conflictos. Y nosotros debemos objetivar esas causales. Por ejemplo, si es una causal que tiene que ver más con tema relacional, de relaciones, de personalidad, incluso de repente temas emocionales o psicológicos, es de repente un poco más complicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al manejarla. U otras que tienen que ver más con intereses de las partes, que puede llegarse a un consenso, ¿no? Es ahí un poco el desafío de las empresas familiares. Definitivamente, Jessica, así como la empresa familiar tiene como ventaja sus valores, pero hay un tema también con el que tiene que lidiar, que es la gestión de las emociones, ¿no? En muchas de las cosas que has referido, tiene que ver cómo manejar las emociones, el hecho de la confianza desde un punto de vista positivo que refuerza, que impulsa, pero que también en su exceso de confianza pueden originar todo este tipo de situaciones. Un líder con dirección para que todos puedan saber a dónde quieren llegar, pero también con un manejo emocional adecuado. Miren cuántos desafíos quedan en las empresas familiares. Vamos a seguir conversando de este tema, y en la segunda parte seguramente iremos ya a recomendaciones alrededor de esta situación en los 3 enfoques que hasta ahora le venimos dando. Inmediatamente vamos a observar un video en virtud de un gran evento que gira alrededor de la Universidad Peruana Unión concede para toda su comunidad universitaria. Vamos a observar, pero no se vayan, observemos.
Saludos mis queridos estudiantes y hermanos de la Universidad Peruana Unión. Les saluda su hermano en Cristo, Ronald Rojas. Quiero extenderte una invitación para que me acompañes a la semana de énfasis espiritual Nada me detiene, del 15 al 20 de junio. Es interesante que estemos hablando de este tema, Nada me detiene, en una época cuando el mundo en general se ha detenido por una pandemia llamada COVID-19. Hemos sido forzados a dejar de ver a nuestros amigos, de convivir como hermanos, de no tomar más clases en el aula. La pandemia nos ha parado. Durante toda esta semana, nosotros vamos a analizar diferentes obstáculos de la vida que nos obligan a detenernos y cómo podemos vencerlo. Ahora que el mundo vuelve a su cauce, yo quiero que tú te asegures de que tienes las herramientas necesarias para seguir hacia adelante. Así que no te detenga y acompáñame a la primera semana de oración en línea, Nada me detiene, del 15 al 20 de junio. Que el Señor te bendiga y nos vemos. Se despide tu hermano en Cristo, el doctor Ronald Rojas. Nuestro saludo a todos los cibernautas que invierten su tiempo, aprovechan en este tipo de programas educativos para ampliar, actualizar su visión en temas variados de la gestión, la economía. Muchas personas venimos despertando a las bondades de la tecnología. Así que los invito a compartir con la familia, con los amigos, para estar atentos a nuestros próximos eventos. Y un poco entrando en esta segunda parte, colegas, para compartir con todas las personas que están conectadas a nuestro programa. Hemos hablado desde 3 puntos de vista: el liderazgo, el tema de las finanzas, el tema de los conflictos, pero un poco revisar ahora eso como problemática ya más en caminos de respuesta o de acciones que se podrían tomar, de medidas que podríamos implementar en este tipo de empresas familiares. Y vamos a considerar esos mismos 3 enfoques. Carlos, ayúdanos con el tema del liderazgo. ¿Qué acciones en todo caso se podrían implementar estas tipos de empresas familiares para asegurar su buen desempeño? Bien, doctor Jaramillo. Podríamos decir entonces que el gran desafío que tienen las empresas familiares es aprovechar el legado y la experiencia de sus antecesores para generar una renovación estratégica que se fundamente en sus valores como diferenciador. Pero al mismo tiempo, pues aprovechar y utilizar esa sucesión que se puede dar a partir de esos nuevos miembros que pueden llegar a formar parte de la organización, especialmente ante un tema que es fundamental hoy día, la transformación digital. Así que desde esa perspectiva, entonces, hablar de la sucesión en las organizaciones familiares se convierte en un elemento que es fundamental. En primera instancia, por la gran necesidad que hay entonces de un plan de sucesión que permita avanzar en estos procesos, así como la discusión también de cuál es la mejor forma de que estos futuros líderes de la organización puedan adquirir experiencia. En una investigación que se hacía, se descubría que el 32% de las empresas familiares a nivel mundial no tienen un plan de sucesión. Lo interesante es que aquí en Colombia eso llega a ser el 60%. Así que esta es una gran necesidad. Pero hay una perspectiva más allí en ese proceso. En un análisis que se hace aquí en Colombia, se llega a la conclusión que quienes lideran las empresas familiares preferirían que los sucesores se formen externamente, adquiriendo experiencia en otras organizaciones para luego poderlas trasladar hacia esta su organización. Mientras que en general se pretende que sea en la propia empresa donde se dé esta formación. Entonces, como resumiendo, digamos que podríamos manejar algunos tips importantes para lograr un alto desempeño en las empresas familiares. En primera instancia, yo diría que es importante que una empresa encuentre un propósito ético y lo comparta. Este es un elemento fundamental porque allí es donde se da fortaleza a los valores
y de alguna perspectiva, como expresaba alguien, las empresas o las familias empresariales deben reivindicar el modelo de creación de valor y legado a largo plazo como una manera de salir de la crisis del COVID-19. Así que eso puede ser una idea interesante para esta época. También otro elemento importante, que inclusive ya se mencionaba de alguna manera, es que se requiere ejercer un liderazgo que sea transparente, pero que también se fortalezca a través de la comunicación como elemento importante. Un tercer factor es gestionar a la familia. ¿Quién creyese? Pero este es un factor fundamental para justamente solucionar los conflictos, pero ante todo preparar la sucesión de la organización. Uno más, para darle continuidad a los valores, es tener un código de ética. Y por supuesto también desarrollar un modelo de negocio que asegure la prosperidad, pero también la supervivencia de la organización. Ya vendrían otras cosas adicionales, ¿verdad? Es muy importante, ya lo mencionaban, tener reglas, roles, límites claros dentro de la organización que estén por escrito, entre otras cosas, que haya una buena selección de personal, que hayan líderes externos a la familia que contribuyan dentro de la organización, como ya se mencionaba, para mitigar los conflictos, pero también para profesionalizar el negocio. La planeación estratégica como un elemento fundamental que asegure la continuidad de la organización. Y por supuesto, como ya decíamos, la comunicación. ¿Sí? Un hecho final es que todos los asuntos familiares que no se logren resolver en el negocio, ¿verdad?, van a terminar afectando las relaciones y por supuesto también las decisiones y el comportamiento de las personas, lo cual también se refleja en los resultados. Entonces es importante resolver todo esto para que el negocio no se contamine. Así que desde esta perspectiva podríamos decir que es trascendente el papel que juegan las organizaciones familiares dentro del contexto de la sociedad actual, porque pueden contribuir grandemente a cambiar el enfoque que estamos teniendo de una perspectiva tan economicista hacia un enfoque más social. Bien, Carlos, mira, fortalecer el liderazgo de las empresas familiares a través de cosas concretas como una planificación estratégica, un propósito ético, un liderazgo transparente, un modelo de negocio, el sistema de comunicación que también implica la transparencia. Es probable que necesite la empresa familiar y sus líderes algún apoyo, alguna ayuda al respecto, y ahí quizás el rol de los profesionales de poder acercarse y ayudar en ese sentido, porque muchas veces se absorben por la operatividad, por el tema diario, ¿no? Los desafíos, por ejemplo, de cómo trasladar esa experiencia, aunque, como se conversó hace un momento, algunas veces los propósitos de alguna manera se desvían, pero asegurar a través de estos elementos de liderazgo, cómo ayudarlos a ellos a descubrir, mencionaste algo muy interesante, ¿no? Parte de la familia que va, toma experiencia en otro lugar y retorna, va a traer una nueva visión, va a traer un nuevo enfoque, un nuevo refrescar, y eso quizás vitalice esta cadena de liderazgo que se necesita. Y lo mismo va a pasar con las finanzas, Elmer, porque hay que ordenarlas, también hay que organizarlas, hay que identificarlas, hay que separarlas. En ese sentido, ¿qué alcance nos puedes dar? Sí, es verdad. La situación financiera, específicamente el factor económico, es muy sensible para una organización familiar, como son las empresas familiares, ya que en estas organizaciones puede notar que carecen del entendimiento de lo que significa el accionista. Entonces, me gustaría darles la primera recomendación. Para todas aquellas empresas familiares que están desarrollando algún emprendimiento, es bueno que trabajen en el concepto accionista. Resulta que un accionista es aquella persona que invierte, ¿no? Coloca una inversión inicial por la cual tiene poder de decisión dentro de una empresa. Normalmente esto lo lleva naturalmente el padre o el patriarca de la organización. Pero a medida que los hijos van creciendo y van aportando con su trabajo, llega un momento en donde ellos llegan también a ser accionistas, llegan a invertir el trabajo que ellos han desarrollado en la empresa y también ponen dinero, una inversión. Entonces, la idea es que en una empresa familiar
deben tener claro qué significa ser accionista. El accionista es aquella persona que tiene control y poder de decisión dentro de una organización. Y así como uno invierte como accionista, también tiene que tener la redituación de la participación de esa inversión fruto de la empresa. Es decir, al accionista que invierte más, obviamente debería generársele una redituación o una ganancia en función a lo que ha invertido. Al accionista que invirtió menos, también debería tener proporcionalmente su ganancia. Entonces, teniendo claro este primer punto, las empresas familiares tendrían la potestad de no estar con esos problemas ocasionados principalmente por el factor económico, por la repartición de dividendos. La segunda recomendación que daría a los empresarios, a las familias que forman sus pequeñas empresas familiares, sucede que muchas veces el salario no está bien repartido entre los miembros. En toda familia, tenemos que ser honestos, hay alguien que trabaja más, hay alguien que se rompe el lomo, como se dice, buscando el mejor desarrollo de la empresa, mientras que hay otras personas que viven de lo que alguien desarrolla en la empresa, ¿no? Algún trabajo que alguien haya desarrollado en la empresa. Y siguen, son seguidores, ¿no? Son seguidores al líder y contribuyen en lo que pueden. Lo normal es que deben tener claro los roles de salario. Aquella persona de la familia que trabaja más, obviamente que debería de ganar más. Aquella persona que trabaja menos o por ciertos tiempos o ciertos periodos, también lo justo debería de recibir un salario en proporción a su trabajo. Esto debe quedar claro para todos los miembros de la familia a fin de que no haya ninguna desavenencia futura. La tercera recomendación que me gustaría darles es que, si bien es cierto, es una empresa familiar porque los accionistas son parte de una familia, pero no es bueno que todos los trabajadores formen parte de la nómina de la organización, sino la idea es de que también como trabajadores, como colaboradores de la empresa, puedan dar la posibilidad de trabajar con personas externas a la organización. Sucede que muchas de las empresas familiares han tenido una ruptura porque lamentablemente somos humanos imperfectos y vivimos de emociones, como bien dijo la doctora Jessica. Esto ha hecho de que cuando hay una desavenencia entre las partes y de pronto hay una comparación entre los sueldos y los salarios y el trabajo desarrollado entre los miembros de la familia, normalmente el patriarca quiere tratar a todos por igual, pero lamentablemente no es así. Como vimos anteriormente, se tiene que reconocer el concepto de qué es ser un accionista y de que el salario debe ser justo. Por ese motivo, es recomendable que los colaboradores sean personas externas a la familia, sobre todo aquellos que son parte de la forma operativa de la organización. Aquellos que hacen caminar a la organización deberían ser personas a las cuales podríamos contratar, por decirlo así, personas para un proceso de selección y reclutamiento de personal externo. De tal manera, tengamos el control absoluto de la parte financiera y de la toma de decisiones que se tiene en la empresa familiar. Y por último, es muy importante que el accionista, noten, ya hemos entendido quién es el accionista. Son las personas que se encuentran en una familia que formaron un negocio y están poniendo en marcha este emprendimiento. Todos los accionistas de la familia deben rendir cuentas como si fuesen cualquier empleado. La idea es que si los accionistas rinden cuentas como cualquier empleado, tienen la posibilidad de hacer que sus finanzas sean transparentes. Y la transparencia genera confianza en la empresa familiar. Y por tanto, vamos a evitarnos muchos problemas. Muy bien. Podríamos decir que me encantó el término del rol del accionista. El tema también de tener de alguna manera remuneraciones o ganancias equilibradas, una nómina incluyente, participando ejecutivos que pueden darle un valor agregado a nuestra organización y el hecho de participar siempre en las rendiciones de cuenta. Creo que con estas orientaciones va a ayudar mucho a la empresa familiar a evitar que por situaciones como esta se originen
disputas, riñas que van a afectar a la persona, a la familia y a la organización. Y cuando Carlos hablaba de liderazgo, entre varias cosas que comentó como aportes, mencionó el tema de la comunicación. Y la comunicación se da en todo, ¿no? Porque cuando hemos escuchado el tema de finanzas, ahí está la comunicación. Cuando hemos hablado de liderazgo, ahí está la comunicación. Y la resolución de conflictos es, como dice, imprescindible la comunicación. ¿Qué papel jugaría en todo caso en la comunicación en ello y cómo la podemos utilizar a favor nuestro para evitar este tipo de conflictos, Jessica? Sí, gracias, Ricardo. Bueno, la comunicación en la empresa familiar es fundamental, es clave. Básicamente, todos los conflictos que se generan dentro de una organización, de una empresa familiar, son por falta de una comunicación ágil y clara. Ahora, pues, que tenemos que muchas veces comunicarnos ahora utilizando la virtualidad. Ahora, pues, las reuniones son más virtuales tienen que ser. Tenemos reuniones y la comunicación debe ser clara, debe ser objetiva. Estamos enviando constantemente informes, escribiendo emails, y cuando queremos llevar la comunicación al entorno de la empresa familiar, hay mucha información que se dice que el problema de la comunicación ha impedido que las empresas familiares pasen a una siguiente generación. ¿Por qué? Por la incapacidad de poder manejar eficientemente la comunicación entre ellos. O sea, no han logrado entenderse. Y definitivamente cuando hablamos de comunicación, interviene también la escucha, y que es algo que muchas veces no se practica dentro de los entornos de la empresa, ¿no? Entonces estoy hablando de una escucha activa, de preguntarme si yo realmente tengo esa disposición y estoy escuchando a mi interlocutor, no si habla, yo te escucho mientras yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, pues ahí no hay una comunicación ni una escucha activa. Definitivamente, escuchar es diferente de oír, y para escuchar se necesita una cierta sensibilidad. Por ejemplo, yo estoy en mi oficina, llega mi gerente de ventas, que es a la vez también mi hermano, y viene con problemas respecto al logro de sus cuotas de ventas, y bueno, problemas de la crisis que estamos viviendo. Entonces, yo tengo que tomar la actitud de una escucha activa, de interesarme, de ser empático, pero también poder leer detrás de los gestos, poder decodificar la comunicación no verbal que transmite el interlocutor, y ver si realmente el problema es un problema de ventas o tiene de repente otra connotación. Entonces, realmente la escucha es una herramienta importantísima, porque te va a permitir gestionar las emociones dentro de las organizaciones. Entonces, eso es clave, y es un desafío para los integrantes de la empresa familiar. También es importante que nosotros, cuando empecemos a relacionarnos dentro de los miembros de la organización familiar, pasemos del yo a un nosotros. Entonces, no de esa mirada individual, ¿no?, que de repente está centrada en mis propios proyectos, en mis objetivos, sino qué es lo mejor para nosotros como empresa familiar. Entonces, cuando nosotros vamos desde ya con esa mirada y esa perspectiva, la comunicación y por ende, pues el relacionamiento entre la empresa familiar va a ser más asertiva. Entender también que es importante que cuando nosotros nos comuniquemos podamos escuchar a la contraparte.
dejar que exprese sus ideas. Muchas veces tenemos la actitud, ya sé lo que me tiene que decir, ya sé lo que me va a decir, y a veces nosotros inferimos o nos adelantamos en los juicios. Entonces es importante que yo permita que exprese incluso sus emociones, de repente de frustración, en estos casos, emociones de tristeza, que pueda mostrar cierta vulnerabilidad, que la vulnerabilidad permite crear conexión y cercanía entre los interlocutores. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Otro punto a tener en cuenta es que yo pueda ser imparcial frente a las diferencias. Es verdad, todos somos una familia, pero no todos pensamos igual. Entonces, vamos a encontrar personas que sí, familiares que van a pensar tal vez parecido, pero otros no. Y es importante que nosotros tengamos una mirada que no sea, que nosotros no de repente digamos, no, es contra mí, ¿no? Es un ataque frontal a mi persona, que lo personalicemos eso, ¿no? Pienso que eso no ayuda en la comunicación, y tampoco que yo no adelante a de repente responder o a reaccionar antes de que se dé la discusión, ¿no? Es eso importantísimo. Y creo que hay que tomar en cuenta como último punto el detalle de que la comunicación debe ser consistente. Tiene que haber una relación y una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Normalmente a veces pues está cada uno en dirección distinta, pero ahí está el desafío del líder y también de los integrantes de la empresa familiar, que pueda haber esa consistencia en lo que se dice y lo que se hace, porque definitivamente eso va a crear un contexto de confianza y credibilidad en las empresas familiares, ¿no? Así es, Jessica, el desarrollar hábitos, ¿no? Porque muchas de las cosas que has mencionado tienen que ver con hábitos, el hábito del acto de la escucha, el saber leer el lenguaje corporal, estar abierto a las emociones, un pensar más de nosotros, dejar las inferencias, las suposiciones, para estar más precisos a escuchar y entender a la otra parte. Son hábitos que se van a ir desarrollando y que alguien tiene que propiciar dentro de las empresas familiares para que nos ayuden. Estamos terminando nuestro programa y quiero cerrarlo mencionando de que así como en toda organización, en las empresas familiares, más con ese valor y cultura favorable, pero también con los desafíos de poder cumplir con los intereses personales y también de la empresa, necesitamos protección. Eclesiastés 7:12 nos dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Todos necesitamos estar protegidos, que las empresas familiares estén protegidas y progresen. Y probablemente el conocimiento, la tecnología nos va a ayudar, como la ciencia te puede ayudar, como el dinero te puede ayudar. Pero la sabiduría excede, va más allá, en el sentido que aún de manera física, si sabes comportarte, si tienes los lineamientos adecuados para las finanzas, para el liderazgo, para el manejo de los conflictos, confiadamente vas a tener mejores resultados. Esta sabiduría que desde el plano físico puede superar inclusive las posesiones o el dinero, también se extrapola a lo espiritual. Por supuesto que alcanzar un objetivo final más trascendente que el que te pueda dar tu existencia aquí, que es la vida eterna, en el uso sabio de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Que Dios nos ayude en ello, y estamos enseguida continuando con la semana de énfasis espiritual. Mi gratitud para Jessica, Carlos, Elmer, gracias por estar con nosotros, y vamos a seguir, queridos, a todos los cibernautas que están comunicados, agradecerles por ello, y estaremos pronto con un nuevo programa de la Facultad de Ciencias Empresariales acá en el programa educativo de la UPU Online. Un abrazo, que Dios los acompañe. Hasta la próxima. Nos vemos. Pronto. Luego. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.